Ocaso del partido único, Rusia y Estados Unidos contra Europa. Bueno, vamos a ver. Nos dice José Antonio Pont Ferreira. ¿Creerías una posible alianza Rusia-Estados Unidos contra Europa? Bueno, vamos a ver. Sí y no, vamos a ver, con matices. Es decir, ya hemos comentado que durante los próximos años, probablemente por lo menos durante los 4 próximos años, vamos a tener una convulsión política en Europa, una lucha, digamos, a muerte entre 3 bandos. Entre el bando del Partido Único, que es este bando que ha controlado prácticamente todo en Europa durante los últimos 30 años, que ya sabéis que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, pero es mentira, porque en lo estratégico están todos ellos sometidos a los intereses corporativos. Entonces tenemos ese partido único por un lado, luego el trumpismo y luego los países emergentes, fundamentalmente Rusia. Esas 3 influencias van a combatir, digamos, fieramente, por lo menos en el ámbito político en Europa en los próximos años. Y en ese sentido, sí podemos pensar que temporalmente puede existir o puede estar existiendo ya una alianza Rusia-Estados Unidos contra Europa. Es decir, que sería más bien una alianza entre países emergentes y trumpismo, no contra Europa, sino contra el Partido Único Europeo, con el fin de desbancar del poder a este Partido Único Europeo. Es un proceso que puede durar unos años. Si el Partido Único es claramente apartado del poder, como van a intentar, entonces, las cosas pueden cambiar, evidentemente, y pueden estas 2 facciones, digamos, trumpista por un lado y de los países emergentes por el otro, pues pueden empezar a distanciarse rápidamente, porque si pueden tener puntos de acuerdo en el ámbito geopolítico o en el ámbito sociocultural también, en su posición anti-woke, en el ámbito socioeconómico tienen planteamientos radicalmente diferentes, ¿no? Pero lo cierto es que esa alianza posiblemente se esté dando ya. Posiblemente se esté dando ya. Algunos síntomas, por ejemplo, esta aparente confusión en los movimientos populistas conservadores que se han ido extendiendo por Europa, porque siendo populistas conservadores a la vez aparecen, muy contrarios, enfrentados a la OTAN, y constantemente se les califica de prorrusos, ¿no? Claro, hay otros grupos que están en otras coordenadas, como son, ya sabéis, que una tradición más de izquierda, como los socialdemócratas en el gobierno en Eslovaquia, o el grupo BSV, el partido político BSV en Alemania. Estos tienen posiciones claramente anti-woke, anti-atlantistas, pero también en lo socioeconómico muy cercanas a las de los países emergentes, ¿no? Entonces su coincidencia con las estrategias de los países emergentes es muy alta en todos los sentidos, ¿no? Sin embargo, los grupos populistas conservadores, no todos, por ejemplo, Vox en España ha adoptado posiciones muy atlantistas, ¿no? Pero otros grupos han adoptado posiciones muy antiatlantistas y por eso se les llama prorrusos. Entonces ahí hay una aparente confusión que, se ha facilitado seguramente por el contexto, ¿no? Es decir, en muchos países la demanda social de estas nuevas fuerzas anti-woke pues es tan grande que el primero que se ha posicionado en esa dirección se ha llevado arrastrado los votos, ¿no? Pero a medida que el partido único se debilite, es lógico que esas posiciones vayan a aclararse, ¿no? Pero bueno, sí, en ese sentido sí podríamos hablar de no tanto de una alianza Rusia-Estados Unidos contra Europa, sino de una alianza, si se quiere, entre Rusia o países emergentes, trumpismo, por un lado, contra
no contra Europa, sino contra el Partido Único Europeo. Bueno, esto se va a desatar, ya hay movimientos en ese sentido, ya lo hemos explicado, pero se va a desatar sobre todo a partir del momento de la victoria rusa en Ucrania. Bien, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.